hemos tenido una doble experiencia. De un lado, el fracaso de una experiencia dura, terrible, que fue el socialismo realmente existente, y por otro lado, un neoliberalismo brutal, salvaje, que ha empobrecido a los pueblos, que han aumentado, incrementado las desigualdades en una enorme proporción. La dureza del capitalismo por un lado y por otro lado el agravamiento de la crisis capitalista por otro, está planteando la necesidad de una alternativa al capitalismo. Y esa alternativa históricamente ha sido el socialismo. Lo que ocurre es que este socialismo, el nuevo socialismo, el que se habla del socialismo del siglo XXI, será un socialismo alternativo, enormemente diferente de lo que fue el socialismo realmente existente en la Unión Soviética, pero también con un fortísimo deseo de liberación, de cambio social y de dignidad para las personas. La idea de fondo es que esto no lo están haciendo los pueblos con un guión preestablecido, siguiendo un modelo que se va a cumplir en todos los sitios para siempre. Cada socialismo va a tener sus colores, cada socialismo va a tener su idiosincrasia, que se va a combinar la lucha nacional con la lucha internacional en procesos de integración regional. Porque ¿cuáles son las libertades que se defienden, ¿no? La primera libertad que defienden esta oligarquía financiera que controla los medios de comunicación y que controlan lo imaginario colectivo, la primera libertad es influir decisivamente sobre los ciudadanos para que voten lo que ellos piensan. Porque ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La empresa privada nos mete en negocios fraudulentos, la empresa privada nos lleva a la ruina y ahora llega el papaíto Estado, interviene. Ese sí le interesa, ese Estado sí que interesa. El que socializa las pérdidas de la empresa privada es un buen Estado. Sin embargo, el Estado que regula, que interviene, es un mal Estado. Ese es el socialismo para ricos que dicen en Estados Unidos. No, nosotros queremos un socialismo para pobres, para las mayorías sociales. Según la misión de observadores de la Unión Europea, las posturas y campañas de miedo sobre el socialismo y comunismo en El Salvador suenan a una discusión de finales de la Guerra Fría. Suenan arcaicas y se salen de los estándares internacionales en materia de propaganda electoral. Más bien, van en contra del espíritu de los acuerdos de paz. 20 años después de esos acuerdos, El Salvador debería tener un debate de ideas más sensato, serio y centrado en los intereses del país. Lo que ellos están defendiendo es una democracia oligárquica, una democracia para ellos, una democracia que convive con la desigualdad, que convive con falta de derechos laborales, que una democracia que convive con una, no ya pobreza, sino con una marginación de la gente de derechos fundamentales básicos, como el derecho a la educación, como el derecho a los servicios públicos, como el derecho a la sanidad, etcétera, 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 etcétera. No, es un modo de concebir una democracia para todos y no solo para unos cuantos, ¿no? El poder público, es decir, la democracia organizada, es la que debe de dirigir la vida económica y no los grandes bancos y no la oligarquía, que de una u otra manera lo que hacen es que prostituyen la democracia y al final conducen, como ahora estamos viendo, a una enorme crisis. La gente no entiende la democracia como algo que hacen los políticos,
sino que la democracia es un ejercicio cotidiano de sus libertades, de sus derechos y de sus poderes. El discurso desinformativo de algunos medios ha llevado a mantener que Chávez, Fidel Castro, Evo Morales y el presidente Correa son el eje del mal socialista. Pero yo lo que llamo la atención sobre el tema de Chávez y otros temas es que cada pueblo va a encontrar sus vías. No hay ninguna vía que de alguna forma venga preestablecida por la voluntad de nadie. Chávez es un fenómeno venezolano, producto de la realidad venezolana. Por lo tanto, yo creo que todo eso son temores infundados, que lo único que demuestran es que se carece de un proyecto serio que la gente crea y que las políticas del miedo tienen siempre un desarrollo muy corto. ¿Por qué? Porque al final se asusta tanto y de manera tan continua que al final la gente dice, bueno, ¿y por qué no le damos una oportunidad al cambio? Nunca hay que tener temor a ningún cambio que surja del debate y de un proceso democrático, ¿no? O sea, yo creo que los pueblos, hay que reivindicar que los pueblos son soberanos, que los pueblos deben discutir, que se deben abrir esos foros de discusión y que después la ciudadanía tiene que ser convocada a una serie de elecciones o a una serie de plebiscitos para empezar a marcar el rumbo de un nuevo camino. En Paraguay, de unos años a esta parte, sí que se habían empezado a trabajar modelos cooperativistas, ¿no? Cooperativas, donde bueno, pequeños campesinos que podían tener terrenos pues, muy escasos, ¿no? A lo mejor de 10, incluso a veces de 5 hectáreas, muy poquito, bueno, pues empiezan a juntar, empiezan a generar una riqueza colectiva, empiezan a compartir recursos, conocimientos y demás, y empiezan a su vez a elaborar una conciencia política, ¿no? Esto de alguna manera también explica luego por qué vienen estos procesos políticos de cambio, ¿no? Es decir, la llegada del presidente Lugo a Paraguay no se puede decir que surja de la nada, ¿no? Que haya sido una especie de suerte histórica, ¿no? Se habla mucho de la experiencia socialista de Venezuela, Bolivia, Ecuador, pero no se dice nada sobre otras experiencias como la de Brasil y la reciente transformación social que vive Paraguay. En este último caso, ¿cómo se ha ido gestando dicha transformación social? Es que la participación ciudadana se ha disparado, ¿no? Los que antiguamente, ¿no?, estaban excluidos, se sentían excluidos y de alguna forma no participaban, se ha empezado también a organizar y ha empezado a sentir que la democracia también depende de ellos, ¿no? Y que el gobierno de sus países está también en sus manos. Yo a lo que aspiro es a una sociedad nueva, solidaria, respetuosa de la dignidad de hombres y mujeres y sobre todo con oportunidades para poder vivir y que los niños crean que otra realidad, más allá de las injusticias, es posible.